Hola, buenas tardes, compañeros. Verónica, un miembro más de las agrupaciones de 12 Pasos de la Alegría de Vivir. El lunes 6 de octubre vamos a iniciar con el psicólogo Mauricio Cepeda Soto con el tema ¿Cómo se comporta una persona neurótica y si hay una solución? Adelante, psicólogo, una hora. ¿Desea que le avise un minuto, 3 minutos antes? Ok, sí, claro que sí, pero me avisas para yo estar al pendiente, terminamos una hora y pasamos a media hora de preguntas, como es el protocolo. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues quiero agradecerles a todos por haberme invitado, a toda la agrupación de la Alegría de Vivir, también mandarles un fuerte y cálido abrazo a todos los miembros por su aniversario, por hacer posible que sea un año más, que yo creo que es difícil, complicado, pero se nota las ganas que tienen de trabajar y eso habla del compromiso y de la disciplina que tienen ustedes como agrupación. Quiero agradecerle también a los que me invitaron, a Verónica especialmente, y de igual forma a todos los miembros, los que están conectados, los que se dan el tiempo para poder escuchar algo relacionado con lo que es la neurosis. Y pues me presento, soy Mauricio Cepeda, soy psicólogo. He trabajado en varias instituciones gubernamentales, particulares, he trabajado mucho con los grupos de autoayuda y no quiero hablar de mí mucho, simplemente lo que les puedo decir, porque si no entonces nos empieza a agarrar el ego y cuidado. Me invitan con el tema de cómo se comporta una persona neurótica. Es algo fuerte, difícil de entender, dado todo lo que acaban de comentar ustedes. Cada uno tiene ciertas, como dice la literatura, la enfermedad es la misma, simplemente con cosas diferentes, con particularidades diferentes, pero el origen de la enfermedad es el mismo, que es el egoísmo. También estaba escuchando los 12 pasos, estaba escuchando las tradiciones, todo lo que conlleva ser la comunidad de neuróticos anónimos, y yo creo que qué bonito, o sea, realmente es maravilloso cuando uno trabaja el programa, y yo en un libro que leí terminaba con, tenemos la forma de vivir de una manera con armonía, con alegría, como se llama su grupo, y quien ha experimentado alguna experiencia de la alegría de vivir, sabrá de lo que hablo. Quien no, no pasa nada, estamos en un proceso, y ese proceso nos va a llevar a la alegría de vivir. Bueno, voy a empezar con el tema, es un tema complicado si lo manejamos desde diferentes corrientes psicológicas. Cada corriente psicológica tiene una percepción diferente de lo que es la neurosis, desde el psicoanálisis, la psicología humanista, la gestalt, y me puedo expandir a muchas más, la psicología transpersonal, que es muy aplicable en los temas de doble A, de todas las agrupaciones de doble A. Y también la neurosis desde la percepción de lo que es un grupo de neuróticos anónimos. Quiero empezar a desglosar ciertas cosas, no me voy a enfocar en una, voy a tratar de abarcar partecitas de todas las corrientes psicológicas que nos dicen cómo es la neurosis, también la de los grupos de doble A, para que sea más entendible, que no sea tan tedioso, porque en serio, compañeros, es muy complicado el tema de la neurosis. Tan es así que la neurosis se originó toda la vida ha existido, pero se conoce como neurosis desde la época del psicoanálisis, cuando el psicólogo Sigmund Freud descubrió, en base a sus experimentos con las personas, el conocimiento que él tenía de cómo manejar, estudiar la mente de las personas, él descubrió que existía la neurosis. Él manejaba mucho la neurosis obsesiva e histérica. Por eso les digo que hay infinidades de tipos de neurosis, pero lo vamos a englobar solamente en una, neurosis como tal. Dentro de la neurosis se manifestaban muchos trastornos mentales,
como la ansiedad, la depresión, la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, los trastornos obsesivos compulsivos y muchos más. Pero resulta que en 1980 hay un libro que se llama el DSM-5, que es el manual que maneja la psicología y la psiquiatría para poder definir lo que es una enfermedad. ¿Cómo se maneja ese libro? En base a eso, a ciertos síntomas, parámetros, signos y síntomas que tenga esa persona, se dice que es una persona con el diagnóstico que estamos buscando. Pero la neurosis englobaba muchísimos trastornos. Entonces, en 1980 lo desaparecieron el término de neurosis. Si hoy lo buscan, y ustedes se dan cuenta en el ámbito médico, psiquiátrico, psicológico y de la ciencia, la palabra neurosis ya no existe. Aunque hay una corriente, la corriente psicológica del psicoanálisis sí lo sigue manejando. Y le cambiaron el término a neurasténico y se escindieron diferentes tipos de trastornos para que fuera más fácil un diagnóstico. Pero la realidad es que la neurosis engloba todo eso que tiene. Todo lo que mencionan lo engloban a veces en una sola persona. Una persona puede ser obsesivo, puede ser compulsivo, puede ser neurótico, puede ser ansioso, puede padecer trastornos obsesivos compulsivos, bueno, maníacos no, porque la manía ya viene de una psicosis, que es la par de la neurosis. Entonces, así es como surge el tema de la neurosis. Ahora, ¿qué es la neurosis? ¿Qué es la neurosis? La neurosis se maneja, o se manejaba, se sabía que era un conjunto de situaciones que afectaban a la persona. ¿En dónde las afectaban? En su diario vivir, en sus emociones, en la psique de la persona, y fragmentaban toda esa capacidad mental que tiene uno. No había manera de que uno pudiera ser congruente con lo que pensaba, con lo que decía, con lo que hablaba y con lo que sentía. Una persona neurótica vive en estados emocionales y con sentimientos reprimidos. Esa palabra es muy clave. Quiero que ustedes también vayan, en el momento que yo vaya hablando, si ustedes quieren, pueden ir diciendo reprimidos. ¿Qué es la represión? Les explico la represión. Pues como la palabra lo dice, es algo que te reprime, que te impide que tú te puedas expresar de una manera o puedas actuar de una manera. Y no me refiero ahorita, me refiero desde donde surge la neurosis. La neurosis surge desde la infancia. De hecho, uno de, las, de los términos que se le aplica a la neurosis es son conflictos de la infancia no resueltos que afectan tu presente. ¿Y qué conflictos de la infancia? Pues híjole, por ahí entre las presentaciones mencionaron las heridas del alma, que es un tema que se ha dado mucho en la actualidad. Todo lo que ha vivido la persona en su infancia, todo lo que ha vivido la persona en su adolescencia, en su adultez, en sus relaciones interpersonales. De hecho, una persona neurótica tiene incapacidad para relacionarse con las personas, porque una persona neurótica tiene un profundo y un alto egoísmo, como lo dice la literatura. Un egoísmo tan profundo en donde solamente ve en ella. ¿Y qué significa egoísmo? Exceso de preocupación por uno mismo. O sea, solamente nosotros y nosotros y nosotros. Lo demás no me interesa. Entonces, una persona neurótica siempre va a vivir con un egoísmo, siempre va a vivir en la duda. Una persona neurótica siempre vive en la duda porque duda de todo, duda si es bueno, si es malo, si puede, si no puede. Inclusive con la persona misma se autosabotea. La persona neurótica se pone el pie ella sola. Decía un psicólogo que yo tenía, decía que ni tu peor enemigo te hace tanto daño como tus acciones y tus pensamientos. O sea, entonces ahí ya tenemos un, una idea más o menos de quién es nuestro peor enemigo, ¿no? O sea, somos nosotros mismos porque no podemos canalizar ni gestionar esas emociones. No tenemos la capacidad para hacer eso. ¿Por qué no la tenemos? Porque nuestra mente está fragmentada. ¿Qué significa fragmentado? Que está
no hay una unión, no está conectada con el centro de nosotros, que es nuestro yo. No está conectada. ¿Por qué no está conectada? Precisamente por todos los conflictos que hemos vivido. Como les decía, una persona neurótica no puede amar, no sabe amar. Una persona neurótica le cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos. Y si los expresa y no es correspondido como ella o él quiere que sean, ahí explota, porque la persona neurótica eh, crea muchas expectativas. Es una persona que tiene unas expectativas muy altas de todo, pero también esa persona se frustra muy fácil. Se frustra muy fácil cuando las cosas no salen como esa persona quiere. Y cuando no salen como esa persona quiere, ¿qué es lo que pasa? Pues entra en un choque intrapsíquico, donde las estancias psíquicas que tenemos en la mente, que es el yo, el ello y el super yo, que no me voy a meter en eso, nada más se los menciono, hacen un choque dentro de nuestra psique y se convierte en una depresión, se convierte en una ansiedad, se convierte en un trastorno que nos puede afectar en nuestro diario vivir. También una persona neurótica sufre de muchas angustias. La persona neurótica es una persona que se angustia con mucha facilidad. Está pensando en el futuro, de repente piensa en el pasado, pero en el presente nunca se conecta. Está muy ansioso, muy angustioso y angustiosa de las cosas que puedan pasar alrededor de ella o de él, pero es solamente son fantasías catastróficas, así se le llaman. Imagínense una fantasía, es algo que no existe, de por sí es algo que no existe y yo lo hago, yo lo meto a mi mente y existe y todavía lo hago catastrófico. O sea, me imagino lo peor que puede pasar. Una persona neurótica siempre vive en envidia, en pereza, en culpabilidad, en enojo, en frustración. Ve la vida de una manera gris, no le encuentra el lado positivo a nada, siempre vive en cosas negativas, enojado, de mal humor, con una insatisfacción en todo, inclusive en lo sexual. O sea, nada lo llena, nada lo satisface. ¿Por qué? Porque no está bien con él mismo. Una persona neurótica también actúa como una persona muy infantil. Yo le decía a algunos de mis pacientes, le decía a una chica que tenía actitudes muy neuróticas y yo le decía, obsérvate, obsérvate, esta semana que no nos vamos a ver, quiero que te observes todas tus actitudes, que te observes cómo piensas, cómo actúas, que te observes todo lo que haces y te vas a dar cuenta, si te das cuenta de una manera consciente, vas a describir que la que está actuando es una niña herida. Si lo haces desde la carencia, tú vas a decir que es una persona que está actuando normal, que todo mundo tiene la culpa, que todo mundo está en contra de ella, porque la persona neurótica es una persona que se victimiza y siempre anda con la bandera de víctima. Esa es su presentación, es víctima de todo lo que pasa, es víctima de lo que le hacen, es víctima del sistema, de la familia, de las religiones, de la ciencia, de la economía, de todo. Yo he visto personas que culpan a los gobiernos por su economía. Sí, tienen que ver, desde luego que tienen que ver en mucho, pero yo siempre les he dicho, el gobierno es el encargado de una economía nacional, pero tú eres el encargado de tu economía personal. Entonces empiezan a agarrar mucho coraje contra la gente, se resienten. La persona neurótica es una persona resentida. ¿Y qué es una persona resentida? Como su nombre lo dice, re significa volver y sentir, pues volver a sentir que ciertos sucesos o situaciones que pasó en su vida y los vuelve a hacer como si fueran en el presente, los vuelve a sentir, los vuelve a vivir, porque para la mente, que es es algo, el lugar más caótico que tenemos de la mente, y la mente también al mismo tiempo es algo muy especial, algo muy maravilloso, la mente no dimensiona en lo que es real o es simbólico. A la mente lo que tú le digas, la mente va a reaccionar a lo que tú le dijiste. La mente no se va a empezar a cuestionar si será cierto o no será cierto. La mente nada más actúa. Entonces, cuando tú le haces llegar ciertos sucesos
o situaciones que viviste en tu infancia que fueron desagradables, o con la pareja, o con tu papá, o con quien sea, no necesariamente de la infancia, con todo lo que te rodea, vuelves a sentir otra vez lo que te pasó. Y eso se llama el resentimiento. Y el resentimiento hoy está aprobado científicamente, ya desde hace muchos años, pero la ciencia no lo aprobaba, hasta hoy lo está aprobando con las neurociencias que están aplicándose. Está altamente relacionado con el cáncer, con las enfermedades del cuerpo. ¿Por qué? Porque vuelves a resentir lo mismo. La mente, como les digo, no dimensiona lo que es. Y si lo que pasó hace 6, 7 años te causó mucho dolor por lo que tú viste, que son tus ojos, que es una antena receptora que llega a la mente y la mente empieza a canalizar todo lo que vio, entonces hay algo, un fenómeno dentro de tu cuerpo que en cuestión de milésimas de segundos empiezan a activar todos los sistemas para decirte que algo está pasando. Entonces, cuando algo está pasando, empieza a latir tu corazón, empieza a sentir un vacío en el estómago, te quedas sin saliva. ¿Por qué? Porque están preparando al cuerpo para lo que está pasando. Y se empiezan a segregar ciertos neurotransmisores que son necesarios en ese momento para la salvación o para la confrontación de lo que tú estás viviendo. Pero también se agregan neurotransmisores altamente malos para el cuerpo humano, como es el cortisol, como es la adrenalina, la noradrenalina, y etcétera, etcétera, muchos neurotransmisores. Pero eso ya lo viviste. Si tú lo vuelves a vivir en 3, 4, 5 años y vuelves a recordar lo que te pasó, para tu mente lo vuelve a vivir y vuelve a activar esos mecanismos que se activaron cuando fue el suceso original. Y entonces vuelves a envenenar tu cuerpo. Entonces se les decía en terapia, ¿cuántas veces, contra quién tienes odio? Le decía yo a un compañero, a un cliente, ¿contra quién tienes odio? Y me decía, contra mi papá, porque mi papá me hizo, me dijo, lo maldijo como 1000 veces en ese momento por todo lo que le hizo. Y le digo, ¿cuántas veces te lo hizo tu papá? No, pues me lo hizo 20, 30, 40, 50 veces. Y yo le decía, ¿y cuántas veces te lo has hecho tú pensando el mismo suceso? Cada 20 minutos. Te lo has hecho millones de veces. ¿Quién es más malo contigo? ¿Quién es más cruel contigo? ¿Tu papá o tú? Eso es lo que pasa cuando entra en nosotros el resentimiento, que es algo, para mí, es algo de lo peor que puede haber, de lo peor que puede haber en el ámbito de la persona neurótica. Es una de las emociones y de los sentimientos peores que puede haber. En primera, porque te envenena el alma, te enferma de cáncer, específicamente el hígado. Muchas personas tienen hígado graso y no se explican por qué. Claro que si vas al médico te va a decir por qué comes ciertas cosas, pero definitivamente toda enfermedad viene predecida de una acción emocional. Y la persona que se resiente tiende mucho a que cualquier cosita que no le guste se vuelva a resentir y se enoja y se enoja y se molesta y se hace la víctima y se hace la víctima y empieza a culpar a los demás. La persona neurótica es una persona que culpa a todo mundo. Todo el mundo está en contra de ella, nadie lo entiende. Es una persona que no tiene la capacidad de poder entablar una conversación sana, de poder entender, de poder comprender, de poder elevar su conciencia a lo que le pueda dar y pueda expandirla. No puede, no puede. O sea, y en serio, no es de que no quiera, no puede, porque está bloqueado, hay un bloqueo ahí. Y el bloqueo se maneja con mucha energía, hay una energía que está bloqueando todo lo que está pasando dentro de ti. Inclusive hay personas que, por ejemplo, en el cuarto paso, que es cuando uno empieza a escribir y a hacer un inventario de su vida, no se acuerdan de muchas cosas, no se acuerdan de su infancia. Nos cuesta mucho trabajo recordar lo que vivimos en la infancia. Yo soy uno de ellos, a mí me costaba muchísimo trabajo y hasta ahorita, hasta la fecha, hay cosas que solamente que si me las recuerdan, vuelvo a hilar las cosas
y ya las digiero y las tomo, las integro para mí, pero nos cuesta mucho trabajo. Una persona neurótica le cuesta mucho trabajo. No se acuerda de lo que le sucedió. Una persona neurótica siempre pregunta el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Siempre está en contra del sistema. Es una persona que es altamente negativa. Y ahora imagínense esa persona en una casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo. ¿Cómo sería? Imagínate nada más qué ambiente tan denso, qué baja vibración, qué dolor, qué sufrimiento para la persona neurótica y para los que viven con ella o con él. Dicen que la persona neurótica no se da cuenta. En ciertas cosas no se da cuenta, pero a la persona neurótica si le dicen que es envidioso, se enoja. Si le dicen que es perezoso, se enoja. Si le dicen que es avaro, se enoja. Porque activa mecanismos de defensa. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? El orgullo. Una persona neurótica es altamente orgullosa. Altamente orgullosa. Todo se lo toma personal. No tiene la capacidad para poder distinguir entre lo que están hablando. No tiene la capacidad para discernir. Es una persona que se lo toma todo personal, están hablando de mí, dijeron de mí, están en contra de mí. No tiene la capacidad también para aceptar sus errores, porque una persona neurótica siempre quiere tener la razón. Siempre quiere tener la razón y si no la tiene, se enoja. Y si no la tiene es porque los demás no saben. Siempre trata de minimizar a los demás. Una persona neurótica, el comportamiento de una persona neurótica es aparentar. Se le desarrolla una capacidad para poder aparentar todo su vida. A lo mejor al otro día, después de un ataque neurótico con la familia, al otro día puede ir a desayunar de la mano con la esposa o con el esposo y no pasó nada. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se llevan? Bien, estamos de lujo. Porque desarrolla el fino arte de aparentar. Ya cuando de a tiro ya no puede y cuando ya llegó a sus límites y realmente ya no puede con su vida y su cuerpo también ya le está diciendo y le está gritando que ya no puede, es cuando ya empieza a doblar las manos, empieza a pedir ayuda. Pero antes no, ¿eh? Antes no. Antes esa persona neurótica vive en la felicidad. Me decía una persona, ¿y cómo ayudo a mi hijo? Le digo, pues, no, pues, ¿cómo? Pues dejarlo, porque no puedes. Es que mi hijo es neurótico, tiene 35 años y es neurótico. Pues déjalo, déjalo, porque no puedes ayudarlo, él está feliz. Ya cuando el hijo tenga 40, 42 años, o 50, o 60, o 70, o 80, o se muera, porque hay personas que se mueren y que no aceptan sus condiciones, no aceptan la enfermedad, no aceptan que están mal. Son personas muy arrogantes, muy prepotentes. Y la persona neurótica siempre vive es infeliz. Es una persona que es infeliz y luego cuando lo combinan con alcohol o con drogas, entonces ya se convierte en una persona neurótica con otra rayita al tigre, ¿no? Que es el alcoholismo, que es la drogadicción. Se dice que para ser neurótico, para ser alcohólico y drogadicto, primero tienes que ser neurótico. Es la base de eso. ¿Por qué? Porque la neurosis, cuando ya no puedes, el cuerpo pide una salida. Tenemos unas válvulas intrapsíquicas que cuando estás a full, ya no puedes. Entonces entran las reacciones de conversión. ¿Cuáles son las reacciones de conversión? Que una persona se enferma. Una persona se enferma y empiezan a tener muchos problemas de gripa, muchos problemas respiratorios, problemas estomacales que son muy comunes, como la gastritis, la colitis, el estreñimiento.
las personas que tienen mucho control, porque el neurótico es una persona posesiva, autoritaria y que le gusta tener el control de todo, tienden a tener muchos problemas de estreñimiento. Empiezan a enfermarse inclusive su aspecto físico empieza a cambiar, empiezan a verse más viejitos, la piel empieza a tener más desgaste, se oxida más rápido, padecen insomnio. También es muy común el insomnio en las personas neuróticas. Pues es que no pueden dormir porque imagínate, están acelerados al 1000 y en el sueño no pueden comprender todo lo que es el sueño de vigilia, la melatonina que se desprende para poderse dormir o algo se bloquea por las emociones tan a full que están. Y la verdad, es un infierno, ¿eh? O sea, es un infierno todo lo que vive la persona neurótica. La persona neurótica siempre es una persona que le gusta que le reconozcan las cosas. Tiene el ego muy desarrollado, muy alto, muy elevado. Y a la persona siempre le gusta que le reconozcan las cosas. Le reconozca, que le digan que él es bueno, que él es el mejor en todo, que él es excelente. Porque eso alimenta su ego. Y el ego va de la mano con la neurosis. Y las actitudes infantiles que tenemos, que son muy comunes también. Nos peleamos, discutimos por cosas infantiles que ya cuando lo ves desde otra trinchera, dices, híjole, ¿por qué estaba peleando? Hijo, qué mal estaba. Pero en ese momento, pues no, como dicen por ahí, no te alcanzaba para más, era para lo que tenías. Actuaste de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en ese momento. Pero la persona neurótica en su interior tiene ganas de salir adelante, tiene ganas de salvarse, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque la persona neurótica está en una zona de confort, en una zona de comodidad. Siempre le gusta estar en su hábitat, en su lugar. No le gusta salir, no le gustan los cambios, no le gusta experimentar cosas nuevas. Un trabajo nuevo, un grupo nuevo, una experiencia nueva, un novio nuevo, no sé. Lo nuevo le da miedo, los cambios le dan miedo. Porque el neurótico nada más está en su círculo. Una persona neurótica es celosa, es posesiva, le gusta tener el control de todo, es autoritario, es orgulloso. Y cuando la neurosis va escalando, por lógica se van desarrollando y se van escindiendo más enfermedades, más trastornos, como las reacciones de disociación, que son personas que se les olvidan las cosas, son personas que tienen una fuga, que están aquí pero no viven aquí, son personas distraídas, son personas que no están conectadas con su yo, no están conectados con el presente. Les preguntas qué día es hoy, aquí estamos, qué día es hoy, no sé, se le olvidan las cosas. ¿Esto por qué? Pues porque no hay una congruencia en tu cabeza, no hay. Hay veces que me decía una paciente, quiero entrar a mi cabeza y quiero descubrir qué es lo que tengo ahí, por qué me comporto como me comporto, por qué estoy así, por qué pienso así. Ya dañé a mis hijos, ya dañé a mi esposo, ya dañé a mucha gente. Se dice que una persona neurótica puede dañar a la gente de 2 a 3 kilómetros alrededor de él. ¿Por qué? Porque a lo mejor el del negocio de la esquina con tu neurosis ya lo dañaste. En tu trabajo, con todo tu círculo, dañas a la gente. Y por ende, en la familia, pues empieza a ver, se empiezan a sembrar las semillas para más posibles neuróticos. Los hijos, las hijas y la pareja.
Y no es de que la pareja no lo haya sido, simplemente que ya se le detonó. Porque una pareja, para tener una pareja con un neurótico, pues ¿quién en su sano juicio va a tener una relación con una persona neurótica? ¿Quién en su sano juicio va a elegir a esa persona, sabiendo cómo es? Pues no, porque se está echando la soga al cuello. Pero como también esa persona que tiene la persona neurótica como pareja, hay leyes de atracción y los ciclos de la vida se repiten. Entonces se juntan, se atraen esas personas. Se empiezan a atraer esas personas y se hace una simbiosis y se vuelve una codependencia. Una dependencia y una codependencia, que también es otro síntoma de la neurosis, la dependencia y la codependencia. Porque un neurótico es una persona carente de afecto, una persona que no sabe experimentar el amor, que no es capaz de amar, que no sabe amar, no sabe amar, no sabe cómo dar un beso, un abrazo, una caricia, un te amo, un te quiero, pero también del otro lado no sabe decir, me duele, tengo miedo, necesito ayuda, ¿cómo le hago? Abrázame, bésame. No, no lo dice por el profundo ego que tiene y el orgullo que tiene. Porque si dice eso, cree que se va a desnudar ante la situación y que va a ser una persona más vulnerable y no se lo va a permitir. Y todo eso viene también del sistema de creencias que tenemos. Porque muchos de nosotros, pues a lo mejor somos hijos de papás neuróticos, alcohólicos, drogadictos, o a lo mejor no tenemos papá, no tenemos mamá, fuimos abandonados. Entonces, venimos de una infancia en donde lo único que aprendimos fue eso, aprendimos que para tener amor y para tener cariño tenemos que ser fuertes. ¿Cuántos a muchos de nosotros no nos dijeron que los hombres no lloran? Que las mujeres bonitas no se pueden enojar. Y para las mujeres, esta es muy común y muy fuerte, al menos acá en mi país, que es México. Es el hombre que te tocó, es la cruz que tienes que cargar. Y ves a la señora y dices, híjole, mal. No puede ser posible que yo he conocido personas en pleno siglo XXI, específicamente mujeres de 50, 60, 70 años, que no han sentido un orgasmo sexual, que tienen miedo del sexo porque es pecaminoso, porque también en la infancia nos dijeron eso, que el sexo era malo. Entonces crecemos con unas creencias que las llevamos hasta la adultez y las ponemos en práctica, se llaman distorsiones cognitivas. Y eso nos convierte en una persona vulnerable mentalmente, psíquicamente. No podemos, eh, no tenemos la capacidad para poder comprender todo lo que nos está pasando. Y sí, efectivamente, mucha de la neurosis se gesta en la infancia. Les voy a hacer una pregunta, les voy a dar 30 segundos o 20 segundos, nada más para que la mediten. Ya después la podrán profundizar más. Nada más para que vean que todo lo que les menciono hay algo de esto. Si están bloqueados, si pueden recordar, si no quieren recordar, si distorsionan la realidad. La pregunta es esta. Cuando ustedes eran niños, niñas, pónganse la edad que quieran, que no pase de 10 años, ¿cómo veían el matrimonio de sus padres? ¿Qué tipo de matrimonio veían sus padres? No quiero que me lo digan desde ahorita, quiero que viajen un poquitito a esos 10 años. ¿Qué tipo de matrimonio veían en sus padres? ¿Cómo era su matrimonio?
Otra pregunta, en el mismo contexto. Quiero que viajen a esa edad. ¿Cómo le demostraba el amor tu papá a tu mamá? Tu padre a tu madre. ¿Cómo le demostraba el amor? Ahora viceversa. ¿Cómo le demostraba tu madre el amor a tu padre? Ahora quiero que ya regresen de ese viaje que hicimos y ahora sí en el presente, quiero que se hagan la pregunta, ¿cómo le demuestran el amor ustedes a su pareja? Y en muchos de los, perdón que los interrumpa si es que lo estaban haciendo, perdón, pero son solo 4 preguntas de un guión de vida que pueden ser 50 preguntas, en donde te das cuenta, si ustedes visualizaron todo eso, cómo en el presente muchas de las actitudes que tienen con su pareja son similares a las que tuvieron sus papás. A lo mejor sale una cosa, sale otra, pero cuando le empezamos a rascar y empezamos a profundizar, te empiezas a dar cuenta que actúas de una manera similar a tu padre o a tu madre y que demuestras el amor como tu mamá se lo demostró a tu papá o tu papá a tu mamá. O hay veces que ni siquiera descubres cómo se lo demostraron. Hay veces que ni siquiera tienes una percepción de lo que era un matrimonio. Simplemente eran dos personas cuidándote, proviéndote de todo lo que te hiciera falta. Y te observas tú de niño, de niña, y dices, híjole, te visualizas y empiezas a observar tu cara de niña y empiezas a removerte mucho, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, si no te das cuenta, se te empiezan a remover todos los sentimientos y las emociones que están atrapados dentro de ti. Entonces nos damos cuenta que esa es una parte fundamental en donde inicia la neurosis. Yo le decía a una persona, ¿cómo quieres que te abrace esta persona si él no puede abrazarse ni él mismo? Él no conoció un abrazo en su vida. ¿Cómo quieres que te bese esta persona si nunca en su vida le dieron un beso y nunca vio lo que era un beso? Y desgraciadamente se repiten las cosas. Por eso dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchos de nosotros hicimos lo mismo que nuestros papás. Y ahora quien tiene por ahí nietos o nietas se da cuenta que están repitiendo los mismos patrones también. Entonces tenemos que parar esto. Tenemos que pararlo porque esto es un círculo vicioso. Un círculo vicioso que a lo único que llega es a la destrucción. A lo único que llega es a ser una persona frustrada, acomplejada, amargada, insatisfecha, que no tiene sentido en su vida, que no sabe a lo que vino, que no sabe para lo que está aquí.
Ahora, muchos de ustedes preguntarán, ¿y cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para saber si tiene cura? Me han dicho que la neurosis es para toda la vida, me han dicho que, o yo sé que la neurosis no se quita, yo sé que te tienes que meter medicamentos, muchas cosas que se han informado por ahí y no sabemos realmente si hay cura o no hay cura. Y yo creo que cura sí hay, porque Carl Gustav Jung dijo que nacemos originales y morimos copias. Nacemos originales y morimos copias. ¿Copias de quién? Pues de todo lo que ya mencionamos ahorita. Que sí, ciertamente cuando nacimos traíamos un inconsciente colectivo cargado en todas nuestras generaciones, pero eso nos hace que le demos un sentido a la vida a todo lo que lo que hemos pasado y lo que estamos viviendo. Porque cuando eras un niño, sufriste muchas cosas. Cuando eras una niña, sufriste. Te golpearon, te humillaron, te maltrataron, te abusaron. Fueron injustos contigo, te humillaron. Pero aquí estás, sobreviviste a todo lo que te pasó, sobreviviste. Y hoy que tienes más herramientas mentales, más capacidades, más conciencia, tienes que hacer frente a eso. Porque quien fue víctima fue el niño y la niña de la que visualizaron a los 10 años. Ese niño y esa niña sí fue víctima. De esa niña yo podría decir pobrecita, pobrecito. Pero del adulto que está ahorita detrás de este micrófono, de esta cámara, no, no es víctima. Se hace la víctima por una ganancia, para algo que está recibiendo a cambio de eso. Entrar en ese estado emocional, en ese estado de sentido de represión. Pero esa persona no es víctima. Víctima es la que visualizaron. Cuando tú empiezas a ver esa víctima original, empiezas a trabajar con esa persona, con todo lo que viviste. No te puedes ir al futuro, al pasado, luego, pero sí trabaja tu presente. Trabajando tu presente puedes ir al pasado porque el tiempo no es lineal, es cíclico. Nos dijeron que pasado, presente y futuro, una línea. No, esto es cíclico. Es cíclico, ¿por qué? Porque decían que el pasado ya pasó, el presente no ha llegado. Lo que importa es el futuro no ha llegado, lo que importa es tu presente. Y no es cierto, el pasado tan no ha pasado que lo tienes todavía. Tan no ha pasado que sigues viviendo en el pasado. Por eso en el tiempo cíclico se dice que con tu presente arreglas tu pasado tu futuro y con tu futuro tu presente. Entonces sí tenemos que ir al pasado en algún momento de nuestro proceso, sí tenemos que ir a trabajar todo eso que nos dolió, todo eso que sentimos, todo ese dolor profundo que nos marcó en el alma, en el espíritu, esas heridas que tuvimos. Sí tenemos que ir a trabajar. Una vez trabajando, empiezas a hacerte consciente de todo lo que te pasó. Empiezas a ser consciente que todo lo que pasó, que todo lo que te pasó, no te pasó, simplemente pasó. Y que tenía que pasar para que ahora estuvieras aquí y para que le dieras un sentido a tu vida. Te empiezas a conectar con tu yo, te empiezas a conectar con tu ser, con el punto de luz que eres en el universo. Te empiezas a conectar con tu fuente divina. Empiezas a tocarte, empiezas a acariciarte, empiezas a respetarte, empiezas a aceptarte, a amarte, a quererte. Te empiezas a pedir perdón, empiezas a perdonar a los demás. ¿Es un trabajo difícil? Temo decirles que sí, es muy difícil, pero no imposible. Sí se puede. Claro que se puede cuando tú tienes la disposición, la disciplina, el entusiasmo, el compromiso y las ganas de cambiar. Y como dice su grupo, y que tengas la alegría de vivir. Mientras no, tú no quieras,
pues vas a seguir ahí. Y algo muy importante, yo creo que esta recuperación no es de tiempo, desde lo que yo opino, desde mi punto de vista. Y que quede claro, todo lo que yo digo aquí es punto de vista mío. No quiere decir que así sean las cosas. Es una simple plática. No es de tiempo, la recuperación no es de tiempo, es de lo que mencioné hace un momento. Es de actitud, de compromiso, de ganas de cambiar, de arrancarte esa máscara tan arraigada que ya tienes en tu cuerpo, en tu vida, en tu mente, que la has tenido ahí toda la vida y que no te la quieres quitar. Alguna vez vi la película de La Máscara, que yo creo que todo el mundo la vio alguna vez, y cuando se ponían la máscara se transformaban, pero yo me espanté mucho cuando yo estaba en un proceso terapéutico también y me decían que me tenía que quitar la máscara. Y una vez vi esa película y vi cómo se la arrancaban y a mí me dio mucho miedo, la verdad les comparto esto, me dio mucho miedo quitarme esta máscara porque tenía miedo de ahora quién soy. Después descubrí que eso es lo que yo tenía que hacer. Tenía que enfrentarme a ese miedo tan grande que yo tenía. Porque dicen que a la cueva más grande, más oscura que tienes, que temes entrar, es ahí donde está tu tesoro. Está el grande tesoro ahí adentro. Entonces tienes que entrar, tienes que aventarte, tienes que atreverte, tienes que tratar de cambiar. No puedes vivir así. Ya viviste mucho tiempo, ya dañaste, ya te hiciste daño. Estás dañando un cuerpo que se te prestó aquí, en este plano. Tienes que empezar a desaprender todo lo aprendido, la programación que te metieron, la programación que te dijeron. Y en esta programación y en este aprendizaje va todo, ¿eh? Va mamá, papá, abuelitos, abuelitas, ciencia, religión, sociedad, cultura, la televisión, los medios, porque de los medios traemos muchas cosas. Por ejemplo, las películas de Disney, y vivieron felices para toda la vida. Y eso entra a nuestro inconsciente. La música, no se diga, entra al inconsciente y afecta más o tiene más efecto cuando una persona neurótica no tiene la capacidad. Es un campo fértil para que se siembre todas esas creencias ahí. Entonces es momento de destruir todo eso. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que son 3 palabras, pero cabe mucho aquí. Dice, tú lo creas, tú lo destruyes, tú lo destruyes, tú lo creas. ¿Quién creó a esa persona? Tú. Tú lo creas, tú lo destruyes. Pero así como tú lo destruyes, tú lo vuelves a crear. Vuelves a moldear como si fuera un alfarero, vuelves a moldear a esa persona que realmente quieres, a esa persona que realmente tú quieres ser y que realmente eres. Nada más que hubo muchas máscaras, hubo muchos conflictos, hubo muchos miedos, mucho orgullo que te tenían atrapado y no te dejaba salir. Pero cuando tú quieras, hay muchas agrupaciones como la de ustedes, hay muchas maneras de ayudarse. Hoy estaba viendo que ya lo saben ustedes, creo, por la lectura, y si no lo saben, se lo comparto. ¿Cómo surgió el programa de los 12 pasos? Los 12 pasos surgió en el consultorio del doctor Carl Gustav Jung. Era un médico psiquiatra, psicólogo, el más eminente de su época. Y cuando Bill W. le mandó una carta al doctor Jung agradeciéndole que él había sido parte fundamental del inicio de los grupos de AA por un personaje que tuvieron ahí que se llamaba Ronald H., que era un alcohólico pudiente, que él sí pudo ir a Suiza a tratarse con el doctor Jung y con un año que estuvo de tratamiento, como que sí la hizo, estuvo jalando, si podía, no podía, pero al final de cuentas el alcohol siempre estuvo ahí presente con él y no pudo. Regresó a Suiza y le dijo que no podía. Y el doctor Jung le comentaba, palabras más, palabras menos, que lo que la ciencia y el ser humano podía hacer, él ya lo había hecho, que no había manera de que él lo pudiera ayudar.
¿Y entonces qué hago, doctor? ¿Estoy condenado a vivir alcohólico? Y voy a meter aquí una frase, ¿estoy condenado a vivir neurótico? ¿Estoy condenado a vivir como he vivido? Y el doctor Jung le dijo, no, hay una solución. Y le dijo, ¿cuál es? Es una solución espiritual. Que tengas un despertar espiritual, que hagas una conversión en tu vida. Y él en ese momento, los grupos Oxford y Washingtonianos en Estados Unidos que manejaban temas religiosos, pues este señor se metió ahí y empezó a buscar ahí su sanación y la encontró. Entonces yo les digo aquí también lo mismo, es encontrarse con ustedes, es tener una conversión, una experiencia religiosa. Y no me refiero a la religión como tal, ¿eh? O sea, no hay que confundir religión con espiritualidad. No hay que confundir espiritualidad con moralidad. Son cosas totalmente diferentes. Religión yo la hablo desde lo que significa etimológicamente la palabra, que es religar con un Dios. O sea, una unión que haya entre lo humano y lo divino, entre tú y un ser superior. ¿Y quién es ese ser, esa religión, ese religue? Neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos. Algo o alguien que te pueda conectar con eso. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de de estar en un grupo, de tener la posibilidad de ir con un psicólogo, con un chamán, con un hierbero, con quien sea, y si ahí es donde ustedes se sienten bien, háganlo. Pero traten de hacerlo desde la conciencia, no desde la carencia. Desde la carencia siempre va a ser, y me regreso a la mitad de lo que platicamos, desde la carencia siempre vas a ser víctima, vas a ser esa niña chiquita, ese niño chiquito que observaste. Y ya no les digo más, les digo, ¿cómo observaste a ese niño, a esa niña? ¿Cómo estaba? ¿Qué cara tenía? ¿Qué, cómo iba vestido? ¿Cómo iba vestida? ¿Estaba triste? ¿Estaba enojado? Ahí sí es donde tú tienes que actuar ya con una conciencia, siempre teniendo de la mano a esa carencia desde la infancia que tuviste, pero hoy ya con conciencia, decidir con conciencia, actuar con conciencia. Cuesta mucho trabajo, definitivamente, es un trabajo difícil, es un trabajo que no es para todos. Dicen que este trabajo de autosanarse, de recuperarse y de tener la alegría de vivir, no es para niñas, es para mujeres, no es para niños, es para hombres. Y esos hombres que los está esperando la vida, el universo, porque todos somos un regalo de Dios que el mundo, que mandó a este mundo. Y el mundo está incompleto con todo lo que estamos viviendo. Hoy, el hecho de que ustedes estén aquí es un acto de amor. Es un acto de amor que están haciendo hacia ustedes. Entonces ahí ya están dando un paso. Es como decían, ¿a dónde vas a ir? Voy a escalar el Monte Everest. ¿Y dónde vas? Voy en el carro. Muchos le decían, ¿cómo crees? Ahí en el carro, pensé que ibas a la mitad. O sea, si lo vemos profundamente, no, ya va para allá. Otros no vamos para allá. Ustedes tienen la bendición, el privilegio, el honor de estar en una agrupación como esta, en un grupo en donde hay personas que yo me presto para que todo lo que, mi conocimiento, todo lo que he aprendido, yo lo comparto encantado de la vida, para mí es un honor. Ustedes están aquí, la gente de allá afuera no tiene un espacio como este, no lo tiene. Tengo un paciente que se llama Iván, que ha trabajado conmigo mucho tiempo, y el sábado lo vi y me dice, le ha costado mucho trabajo, y el sábado dice que le chocaron por la parte de atrás y que entró una ira en él de bajarse y querer golpear a la persona que le había chocado. Y cuando llegó al consultorio, llegó llorando, me abrazó y me dijo que se había podido contener, que respiró, que se tranquilizó y que dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya pasó, estás bien, vamos a llamar a los seguros, lo importante es que estés bien, mira, vamos a estar aquí 3 horas en lo que los seguros llegan, vamos a platicar de algo.
y él me agradecía a mí. Yo le dije, no, agradecete a ti, yo solamente soy el medio por el cual un poder superior se manifiesta, como ustedes lo saben, que te hizo llegar esto a tu vida y tú tuviste la capacidad para tenerlo en tu mente, practicarlo. Y estaba feliz por ese suceso que había pasado. También tenía un problema muy grande con la pareja, una codependencia muy fuerte, una persona celosa, obsesiva, agresiva, un neurótico. Pues hoy ya la mujer ya tiene novio. Él no tiene novio, novia, pero me dice que está contento, que se siente bien. Dice que hay todavía algo ahí que le molesta, pero que ya puede aceptar y platicar con la mamá de su hijo a pesar de que tiene novio, que ya no siente esos celos. Eso a mí me dio mucho gusto también saberlo, me dio más gusto por él, desde luego. Entonces yo los invito a que ustedes den un paso adelante, si se puede, que no los limite nadie. Termino con esto para dar paso a las preguntas. Había un niño que fue a esquiar a un lago que estaba cubierto de hielo y en eso iba patinando él solo y cayó en un hoyo. Pues no sé cómo cayó en un hoyo que nada más se le metió un pie y en ese pie, pues con el patín de hielo se le atoró y no lo podía sacar. Entonces él astutamente pues agarró el otro patín y empezó a pegar al hielo. Total que de repente no llegaba el niño a la casa y sus papás activaron las alarmas y lo fueron a encontrar. Y cuando lo encontraron, ya lo encontraron fuera del hoyo, a un lado, cansado, con el pie de fuera, y ya había un hoyo grandotote. Entonces todos quedaron anonadados de cómo lo había hecho. Tenía una superficie, un grosor de 50, 60, 70 centímetros de grueso el hielo, y con un solo patín, ¿cómo pudo hacerle? ¿Mm? Ahí termina la historia. La moraleja es, lo hizo porque no hubo nadie que le dijera que no pudiera. Entonces, ustedes, va a haber mucha gente que les diga que no pueden, pero hoy van a hacer caso omiso a todo. Claro que se puede, pero muchas veces le damos mucho poder a lo que la gente nos dice. No puedes, tú eres el mismo, nunca vas a cambiar. Ese es un sistema de creencias, hay que quitarlo. Entonces, sí se puede y nunca se rindan. Y acuérdense que siempre tienen un poder superior, una luz cósmica que los está ayudando, el universo. Y el universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Es todo lo que les puedo compartir, es todo lo que les puedo dar. Eh, Como siempre lo he dicho, cuando termino yo mis sesiones, no quiero que esto sea una clase magistral, tampoco quiero que sea un monólogo, quiero que se lleven dudas, quiero que digan, ¿será cierto? ¿No será cierto? Voy a investigar, voy a lograrlo, voy a hacerlo. Y tienen todos los medios. Muchas gracias por escucharme, les agradezco infinitamente. Gracias por todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por favor, desactivar la grabación.